Buenas tardes, mis queridos amigos. Este es el taller 10, el último taller del cuarto nivel. Así como el día de ayer habíamos hablado y comentado con esta situación de la genética, existe algo que también generó controversia, sigue generando y seguirá generando controversia hasta que nosotros, todos los que estamos incluidos en este programa, dejemos de existir. Y eso continuará. Es decir, se debate porque entre los científicos y los religiosos no se pueden poner de acuerdo. Sin embargo, he escuchado varias teorías y conferencias conciliadoras, o sea, puntos de equilibrio en donde se podría unir los científicos con los religiosos. Y digo científicos con religiosos para no decir la ciencia, no, porque la ciencia no, la ciencia no ataca a nadie. Son los científicos los que echan mano de la ciencia para sus argumentos. Y los religiosos igual echan mano de cualquier cosa para, ya saben ustedes qué. Ahora ya están claritos para qué. Entonces, algo que ha sido también, pues, temas controversiales. Digo temas controversiales porque como la gente ya nace en un estatus, nace dentro de un hogar y hereda la cultura de ese hogar, entonces, ¿qué sucede? Que ya le dan diciendo lo que tiene que creer, cómo tiene que entender. Entonces, de ahí también, si va a una escuela fiscal, le van a hablar del Big Bang. Y si va a una escuela religiosa, le van a hablar de la teoría de Adán y Eva otra vez, ¿ya? Porque con la teoría de Adán y Eva solucionan todos los curitas. Entonces, este es el tema, este es el dilema. La verdad, como dirían por ahí, la verdad verdadera es que nos iremos de este planeta sin saber la verdad sobre cuál fue el origen de eso que llaman el Big Bang, que lo pusieron dentro de una data de 15,000 millones de años. Pero resulta que por allá les apareció una estrella que según Stephen Hopkins tendría 37,000 millones de años. Entonces decían, pero ¿cómo? No es que el Big Bang apareció hace 15,000. Bueno, siempre habrá esta confusión. Y mientras más aparatos tengamos, ya van a ver el lío y la confusión que trae el James Webb, ¿no? Ustedes ya saben el James Webb. Ya vamos a ver el lío y la confusión que trae. Ustedes ya saben lo que es James Webb porque un programa entero se lo dedicamos al James Webb. Bueno, medio programa. Así es que yo he escuchado tesis muy interesantes, pero muy interesantes dentro de este asunto de la creación del universo. Y dentro de estas tesis he escuchado personas con cierto criterio. Fui a Colombia por alguna situación, en algún viaje de estos, y tuve la oportunidad de estar en un foro en donde vi a dos personas que me parecieron muy centradas hablando del tema, muy centradas. Es como que nosotros ahora, las 14 personas que hacen esta promoción, les hubiéramos invitado y les diríamos, a ver señores, cuéntenos la historia por favor. Porque la verdad verdadera no existe, no existe, no existe. Vaya, usted enséñele a su perro lo que es los cuantos, a ver si le entiende. Explíquele lo que es el diario El Mercurio de Cuenca, si sabe lo que es un periódico. No sabe, no está diseñado para eso. ¿Ya? Asimismo estamos nosotros con la creación del universo. Pero es muy importante que escuchemos estas teorías. La dividí en dos partes. Vamos a lanzar la primera parte que dura como una media hora. Y luego vamos a hacer los comentarios. Así es que, mis queridos amigos, tomen nota, por favor, que aquí vamos. Un tema controversial, formación del universo, ciencia versus religión. Con este subtítulo, yo no pretendo ofender a nadie. Yo soy tremendamente respetuoso de las creencias religiosas de cada uno.
Y me gusta a mí porque a mí siempre me han encantado las matemáticas y la física, tanto que cuando terminaba yo bachillerato, mis profesores me decían que yo debería seguir ingeniería o arquitectura, porque me gustan las matemáticas, me gusta la física, la pintura, etcétera. Entonces dijeron, usted debe ser ingeniero civil o arquitecto. Afortunadamente escogí la medicina, porque yo dudo mucho que otra profesión me hubiera dado tantas gratificaciones como las que me ha dado la medicina. Bien, en una conferencia de físicos atómicos que se realizó en Chicago hace varios años, hicieron esta pregunta a los asistentes: ¿se puede ser científico y creer en Dios? La inmensa mayoría contestó que no. Bueno, hasta que un sacerdote jesuita se levantó y dijo, se puede llegar a Dios por dos vías, una por la ciencia y otra por la fe. Yo escogí ambas vías, todo va por bien. Entonces, solucionado el problema. Pero hay otra también anécdota, porque es de un personaje que vamos a tratar aquí, que quiero contársela antes de que entremos en materia, y es en un congreso de enseñanza de pedagogos, de altos pedagogos, hicieron esta pregunta: ¿qué profesión le aconsejaría a usted a un muchacho de 13 años que es mal estudiante, mediocre estudiante, falta a las clases las veces que quiera, le gusta tocar violín, le gustan las matemáticas, pero es descuidado, se distrae en las clases, etc.? Entonces la inmensa mayoría contestó pues que estudie música, le gusta el violín, pues que estudie música, es mal estudiante. Después de eso le dijeron, este muchacho de 13 años se llama Albert Einstein. Bueno, miren ustedes la relatividad, y él que es el creador del relativismo, cómo se equivocan en calificar a la gente. Bien, miremos, ¿se puede apagar esta luz? ¿Hay manera o no? Por favor, ¿sí? Eso es. Miremos esta figura, nuestro planeta azul. Todos hacemos parte de los 500,000 kilómetros cuadrados que hay acá en esta superficie y de los 8,000 millones de habitantes que tiene. Pero esta fotografía tomada por la nave espacial Apolo 17 hace más de 40 años es la fotografía más popular del mundo. Cuando ustedes vean una fotografía del mundo como esta, es esta la única porque no tiene sombras en ninguna parte. Coincidencialmente, cuando esta nave espacial iba entre la Luna y entre la Tierra y la Luna, el Sol estaba justamente detrás de la Luna y detrás de la nave, y por eso tomó esta fotografía en donde no vemos ninguna sombra, ya que es una fotografía única, inconfundible y la más popular de todas. Comencemos por preguntas tremendas. ¿Por qué existimos? ¿El universo se formó de la nada? ¿Puede de la nada formarse algo? ¿Necesitó el universo un creador? ¿Estamos solos en el universo? Vamos a analizar estos aspectos poco a poco. Hagamos un repaso muy ligero de cómo comenzó el tiempo, cómo comenzó realmente el universo, con el famoso Big Bang, la gran explosión. Esta gran explosión
se produjo cuando la materia estaba concentrada en un espacio tan pequeño que cabría en la cabeza de un alfiler. Tal cantidad de energía había. Hizo explosión y en ese momento la temperatura se elevó a millones de grados centígrados. Millones y millones de grados centígrados. Aquí podemos ver la energía que producía en ese momento. Aquí tenemos el tiempo, cómo iba transcurriendo el tiempo, y aquí los grados. Fíjense ustedes que en los primeros instantes, los primeros millonésimos de segundo, la cantidad de partículas que comenzaron a chocar unas contra otras para formar este aspecto de la era de la radiación. Esto del fotón, que fue de las primeras partículas que hubo, son posiblemente las más primitivas. Después fue enfriándose poco a poco y ya los astros, las estrellas, comenzaron a aparecer miles de millones de años después. Por ejemplo, en la formación de los átomos apenas comenzó hace 1.000 millones de años. Llegamos a una suma de 15.000 millones de años. Según algunos, es exactamente 3.700 millones de años desde que sucedió la gran explosión. La temperatura comenzó a bajar, etc. En cuanto a la formación actual del hombre, porque el ser humano relativamente es joven. Si los primeros signos de vida sucedieron en el universo hace 750 millones, el hombre actual apenas tiene 100.000 años. El hombre de Neandertal tenía 200.000 años, de manera que nosotros somos una especie rara, joven, infantil todavía. Y ya después viene el resto de la evolución. Bien, a manera de ejemplos, tendían o tienen asidero científico los siguientes acontecimientos relatados en casi todos los libros sagrados de las religiones, en la Biblia de los judíos y de los católicos, en el Corán, el Talmud de los judíos, los libros de Confucio, etcétera, etcétera. Veamos a manera de ejemplo algunas situaciones. Por ejemplo, dice, Dios creó el mundo en 6 días y en el séptimo descansó. Eso fue lo primero, el Génesis, primero de la Biblia, que significa principio. Trata de la creación y de la vida. Un científico jocoso decía, Dios es el hombre más perezoso que hay, porque trabajó 6 días, descansó el séptimo y de ahí en adelante no volvió a hacer nada. Perezosísimo. Bien. Viene después la creación del hombre. Dios creó en esta forma como lo representó genialmente Miguel Ángel en el año 1510, la creación de Adán. Realmente fue esa la creación. Lo hizo de barro y le dio un soplo y con eso le infundió alma, le infundió espíritu. ¿Realmente tiene eso algún asidero científico? Un jefe comunista decía, todos somos iguales, venimos del mismo barro, decía. Otro principio, Dios entregó a Moisés las tablas de la ley, los 10 mandamientos, miren ustedes, bien talladitas en 2 piedras, etcétera, y supuestamente Dios se las entregó a Moisés. El decálogo, que a pesar de tener
de tener más de 3000 años, sigue siendo la base de casi toda la justicia y de casi todas las religiones. Otro ejemplo. Josué mandó parar el sol y la luna por 24 horas para terminar de derrotar a los amoritas en Canaán. Aquí está dándole la orden al sol y aquí están sus guerreros para poder terminar de derrotarlos. Otro ejemplo, Jesucristo subió en cuerpo y alma al cielo. Otro ejemplo, Mahoma. Mahoma subió al cielo desde la roca sagrada que se guarda en la mezquita de la Roca en Jerusalén, que esta es una mezquita bellísima y ha constituido un verdadero problema entre árabes y judíos, porque esta mezquita se construyó sobre el segundo templo de Salomón que fue destruido, y sobre ese mismo espacio se construyó esta mezquita, ¿verdad? Que ¿quién se atreve a tumbar esta mezquita donde está una roca, donde dicen que Mahoma, inclusive montado en su burrito, subió en cuerpo y alma al cielo? Entonces no hay manera, de eso solamente queda un muro, el muro occidental, que es del segundo templo de Jerusalén y que es la reliquia sagrada más importante para los judíos, que es la única reliquia que queda en el lado occidental. Bueno, veamos entonces cuáles son los conceptos sobre todas estas creencias. Oigamos a Einstein, que dice: a las creencias religiosas no hay que analizarlas desde el punto de vista científico o matemático, hay que creer o no creer, es decir, se tiene fe o no se tiene fe. Este hombre con cara de bobo revolucionó realmente al mundo como uno de los físicos más grandes y se considera que posiblemente es el físico o el científico más importante que ha producido la humanidad hasta ahora, el más importante. Decía, a ver si nos sale el video, su fórmula E igual a m por C2, es decir, energía igual a masa por velocidad de la luz al cuadrado. Estas son las palabras de Einstein explicando su... Aquí está la traducción de la... Ustedes notarán que no tiene un acento muy gringo porque él era de origen alemán. Multiplied with the square of the velocity of light, showed that very small amount of mass may be converted into a very large amount of energy, and vice versa. The mass and energy were in fact equivalent, according to the formula mentioned above. This was demonstrated by Kokra and Walton in 1932 experimentally. Bien, algún científico le decía a Einstein en uno de los congresos: ustedes los judíos tienen que estar metidos en todo. Vino Moisés y dijo: la ley es todo. Vino Jesucristo, también judío: el amor al prójimo es todo. Vino Carlos Marx y dijo: no, el proletariado es todo. Vino Freud y dijo: no, el subconsciente es todo. Y vino este señor Einstein y ese sí la embarró porque dijo: todo es relativo. De la relatividad de Einstein. Él sostiene que lo único que es realmente incambiable es la velocidad de la luz, que recorre 300.000 kilómetros por segundo. Todo lo demás y todo lo demás depende de un parámetro, de un paradigma desde el
el campo donde uno lo mire, es decir, desde la relación tiempo y espacio, que fue otra de las teorías de Einstein. Hay 4 fuerzas que mueven el universo. La fuerza de la gravedad, que la descubrió Newton desde 1687, la fuerza de la gravedad, que es universal. Hay la fuerza electromagnética, que la describió Maxwell en 1831, la fuerza del átomo débil, que es la que mantiene circulando a los electrones alrededor del núcleo, y la fuerza del átomo fuerte, que la descubrió Fermi en 1933, que es la que mantiene cohesionando los protones y los neutrones en el núcleo. Esas son las 4 fuerzas que realmente gobiernan el universo. ¿Qué sucedería si se viajara a la velocidad de la luz? A la velocidad de la luz, que no es posible alcanzarla, porque si se llega a la velocidad de la luz, el tiempo pasa más despacio. Primero, los objetos desaparecerían, se concentrarían en tal forma la energía y la masa que sería imposible que persistieran, y la masa de los objetos sería infinita, de manera que también se necesitaría una fuerza infinita para poderlos seguir proyectando en el espacio. Se pregunta, ¿qué sucedería si un astronauta comienza a circunvalar la Tierra a una velocidad cercana, como el tiempo en el espacio pasa mucho más lento? Si él demora una semana simplemente circunvalando la Tierra a una velocidad cercana a la luz, repito, llega a la Tierra y la Tierra ha envejecido 100 años. 100 años ha envejecido la Tierra. Por eso los astronautas, cuando llegan de su viaje, unos segundos más jóvenes que cualquiera de nosotros, porque nosotros hemos envejecido más. Este joven, Stephen Hawking, que es cuadripléjico, con esclerosis múltiple, pero que las inteligencias dicen que es el sucesor de Einstein actualmente, ha tenido unas teorías interesantísimas que posiblemente son tan importantes como las del mismo Einstein. Este libro de Stephen Hawking, su obra y su vida, él tiene varios. Él se comunica por medio de un y el movimiento de los ojos va escogiendo las palabras, las frases, y va formando y va, porque no puede dictar tampoco. Tiene libros importantes, el último de él es el Gran Diseño, donde él presenta una teoría que es la teoría total, donde dice que es en realidad una serie de teorías. Él tiene, por ejemplo, otro libro muy interesante, El mundo en la cáscara de un nuez, tiene otro, Breve historia del tiempo, etcétera, etcétera. Es interesantísimo. Veamos a ver cómo los científicos han podido llegar a estas conclusiones por medio de telescopios en el desierto de Atacama, en el norte de Chile. Veamos a ver si nos funciona el video. Información contenida en la comunidad científica tras la grabación de un parto celestial. En las imágenes que han sido captadas por el telescopio ALMA, situado en el norte de Chile, se ven las emanaciones de material provenientes de la estrella Hardwick Aro 4647 en el momento de su nacimiento y el brillo producido por las moléculas de monóxido de carbono presentes en el objeto.
También recogen detalles precisos de dos chorros Fíjense de ustedes materia, que no uno es en dirección a circular Tierra y otro la con una mancha, trayectoria sino totalmente tiene opuesta. distintas No es la formas. primera vez que los telescopios captan un fenómeno de este tipo, pero nunca se había hecho con la nitidez y sensibilidad mostrada por el ALMA. Estos telescopios del desierto de Atacama tienen unos lentes de cerca de 3 metros de diámetro. Ahora está fabricando la comunidad europea, la comunidad científica europea, uno que va a tener 27 metros de ancho, de manera que se va a poder visualizar el universo casi hasta el Big Bang, dijéramos. Pasemos a otra parte, la partícula de Dios o la partícula Dios de Higgins. Esta partícula fue encontrada después de medio siglo de búsqueda el pasado julio por los físicos del CERN. CERN es el Centro Europeo de Investigación Nuclear y parece que es la última partícula, es decir, la partícula más pequeña capaz de emitir energía, de que esa energía pueda ser controlada, ser absorbida también, la partícula Dios. Pero algunos dicen a Dios. El CERN, estos fueron los primeros que probaron, el belga y el británico Peter Higgins, conocieron el año pasado la partícula del bosón de Higgs. Por eso a ellos se les dio el premio Nobel. Lo mismo Einstein también recibió un premio Nobel bueno, varios científicos que tuvieron que ver con este problema de la creación del universo. Ahí están los dos científicos que ganaron. El gran colisionador de hadrones, que es de las últimas partículas. Miren ustedes el tamaño, esto está construido en el límite entre Suiza y Francia, en el límite. Miren ustedes el tamaño de este colisionador de hadrones comparado con una figura humana. Tiene 27 kilómetros de circunferencia, es decir, 27 kilómetros a 100 metros debajo de la Tierra para que no pueda ser afectado por ninguna radiación, por ningún ruido, por ningún aparato electrónico, etcétera, y a una temperatura cercana al cero absoluto, es decir, tiene una temperatura de 263 grados bajo cero. El cero absoluto es 273, este tiene 263 grados bajo cero. Colisionan ahí billones y billones de partículas a toda velocidad, chocándose entre sí, tratando de buscar el bosón de Higgs, que se dice que es la partícula más pequeña, el colisionador de hadrones. No es necesaria la presencia de un creador para explicar la creación del universo, según sostiene Stephen Hawking. Como el tiempo se originó a partir del propio momento del Big Bang, este hecho no pudo ser causado ni creado por nada ni por nadie. Así que la ciencia, por fin, nos ha proporcionado la respuesta que perseguíamos. Una respuesta que ha supuesto más de 3000 años de esfuerzo por parte de la humanidad. Hemos descubierto de qué forma las leyes de la naturaleza, al actuar sobre la masa y la energía del universo, originaron un proceso que en un momento dado dio lugar a nuestra especie. Perfectamente asentada en nuestro planeta y orgullosa de haber podido resolver finalmente esta delicada cuestión.
esta razón, cuando alguien me pregunta si fue un Dios quien creó el universo, siempre les digo que esta pregunta no tiene sentido. No había tiempo antes del Big Bang. Así que no existe ese tiempo necesario para que un supuesto Dios pueda crear el universo. Es como querer encontrar una dirección que nos lleve al extremo de la Tierra. La Tierra es una esfera. No tiene ningún límite. Así que intentar buscarlo es ejercicio en vano. Cada uno de nosotros es libre. Creer lo que quiera, y para mí, la explicación más natural es que Dios no existe. Nadie creó el universo y nadie dirige nuestro destino. Esto me lleva a una conclusión todavía más profunda. Probablemente no existe el cielo, ni nada más allá de la vida. Solo tenemos una vida para poder disfrutar de este maravilloso universo. Y es por eso que me siento enormemente agradecido. Viene la pregunta más difícil de todas. ¿Quién creó a Dios? Dios es un concepto realmente personal. Es decir, yo creo que cada uno en su conciencia tiene un Dios por lo menos, y si no lo tiene, pues hace parte de un grupo de ateos o por lo menos agnósticos o gente que no manifiesta ninguna religión y que va en aumento. De 1.800 millones de habitantes que tiene el mundo, se calcula que 1.700 son ateos, por lo menos agnósticos, que no tienen ningún tipo de religión. De manera que, ¿quién creó a Dios? Es una pregunta que cada uno la debe contestar según sus creencias y según su capacidad. ¿Qué había antes del Big Bang? Las preguntas del mundo. ¿Qué había los científicos contestan que nada. Pero uno se pregunta, ¿a nada puede salir algo? Es decir, es un verdadero desafío a la lógica, un verdadero desafío al sentido común. Algo tenía que haber visto. Entonces la respuesta que da Stephen Hawking a esta es la siguiente. Aquí está él comunicándose con un computador porque él no puede hablar. Preguntarse qué había antes del Big Bang es como preguntarse qué hay al norte del Polo Norte. Eso es la respuesta que él da. Es decir, él no acepta la presencia de Dios porque, como decía antes, según él no es necesaria la presencia de un creador para que se formara el universo. El universo se formó por razones físicas, porque tenía que formar. Quiero traer esto porque es una fotografía muy reciente. El Philae por la sonda por fin logró aterrizar las primeras fotos de Philae del cometa. Esta panorámica es una de las primeras imágenes que ha enviado el módulo Philae tras aterrizar en el cometa 67P. El reto ahora es recoger muestras. Desafortunadamente aterrizó en un sitio en donde está un poco inclinado, entonces la luz solar, que es la que le da la energía a este cometa, no le llega suficiente cantidad, pero hay la esperanza de que por lo menos pueda recoger algunas muestras, porque se supone que en el origen de la vida que sucedió hace 4.500 millones de años, los primeros seres vivientes que fueron algas, que fueron hongos, bacterias, etcétera, puede haber venido de otro planeta, es decir, que de otro planeta hubieran llegado partículas que pueden constituir el origen de la vida, partículas, por ejemplo, de monóxido de carbono, partículas que contenían
proteínas iniciales. Entonces, una de las teorías que hay es que el origen de la vida en la Tierra vino de otro planeta y definitivamente lo más probable es que nuestro planeta, nuestro universo, no sea el único que hay. Puede formarse algo de la nada, ya decíamos antes. Fíjese que las explosiones que se han podido fotografiar hasta ahora nunca son redondas, tienen distintas formas. Algo de la nada, pues mire la respuesta que da Steve sobre esto. Cuerpos como las estrellas y los agujeros negros no pueden aparecer de la nada, pero un universo sí puede. Son frases que solamente matemáticamente se pueden, pero lógicamente no tienen ningún sentido aparentemente. La denominación de agujero negro se atribuye a John Wheeler y la utilizó porque dicho fenómeno no es visible a la vista, ya que traga todo lo que está próximo a él como si fuera un hoyo que todos caen indefectiblemente. Es tan fuerte la atracción que tiene energía, un agujero negro tiene energía. Esto no es realmente un agujero negro, es una pintura, una imaginación del artista. Es tan fuerte que hasta la luz misma la absorbe desde la Tierra y por eso se llaman agujeros negros. Puede que antes del Big Bang todo hubiera sido un gran agujero negro. Es tan fuerte la atracción que la misma luz se desvía. Una de las afirmaciones de la fórmula de Einstein, energía igual a masa por velocidad de la luz cuadrado, es que él sostenía que la luz no se transmite en línea recta, como si fuera, este es un láser, sino que se curva por atracción gravitacional. Es decir, hay una parte que él llamaba el lente cósmico, el lente cósmico. Esta teoría, pues que nadie le creía, ¿cómo es posible que la luz se curve? Se comprobó en un eclipse que hubo en el año 1919, cuando los cálculos matemáticos eran que el eclipse se producía a tal y tal hora, etc. Y Einstein dijo, no, se va a producir 3 segundos más tarde porque la luz se va a curvar y por eso va a demorar un poco más en llegar a la Tierra. Y se confirmó de que realmente llegó 3 segundos más tarde la luz de lo calculada antes, gracias a esa fórmula revolucionaria de energía igual a masa. La teoría del Big Bang, de la gran explosión, curiosamente, lástima que no esté aquí el padre, el padre Alfonso Llano no está. La teoría del Big Bang, de la gran explosión que habría originado nuestro mundo, pertenece a la cultura general de nuestra época. Fue propuesta inicialmente por Georges Lemaitre, físico y sacerdote católico, Consideraba que un estallido de fuegos artificiales, pues para dar a entender que fue una explosión, inició el tiempo que tuvo lugar en un día sin ayer, es decir, un día sin pasado, antes del Big Bang. El católico tuvo problemas después, también lo mismo que otro jesuita, Teilhard de Chardin, que también por sostener teorías relacionadas con el origen del universo, no lo excomulgaron porque era demasiado, pero sí le prohibieron escribir y le prohibieron dictar clases,
porque sostenía estas teorías del universo. No fue el único sacerdote en esto. Bien, aquí tenemos el Observatorio Europeo Austral desde Chile, el cuásar con emisión de energía más potente conocida hasta la fecha. La explosión del objeto energético observado, eso al menos equivalente a 2 millones de veces la potencia que sale del Sol. Nuevamente vemos cómo esa energía no se propaga en todos los sentidos, sino en uno y en otro sentido. Veamos qué es lo que se opone al Big Bang, el Big Crunch, es decir, la implusión, la recogida otra vez de todos los elementos que ahora están en explosión, el Big Crunch. La teoría del Big Crunch es la contraparte de Big Bang. Mientras que el Big Bang o gran explosión nos habla sobre que por una gran explosión fue creado el gran universo que nosotros conocemos, la teoría del Big Crunch o la gran implosión nos habla de que el universo que fue creado por el Big Bang se autodestruirá encogiéndose, de la tal manera que esto pase eternamente. Esta teoría es muy comúnmente relacionada con el famoso fin del mundo, ya que la teoría en sí implica la contracción hasta el principio. La teoría va de que el universo, las galaxias, las constelaciones, etc., equivalen a un átomo que tiene densidad de crecimiento. El universo, cada vez va creciendo poco a poco, mientras crece su densidad se hace mayor, por lo que cada vez nos acercamos más a este misterioso Big Crunch. Una vez que el universo, que equivale a un átomo, se expande al tamaño de 3 átomos, comenzaría este fenómeno. Este fenómeno es como una cuenta regresiva del tiempo, es tomado de las supernovas o explosiones de estrellas muy viejas. Estas estrellas tienen una explosión que acaba con el planeta o estrella, generándola una pequeña proporción de subátomo. Esta teoría fue planteada a principios del siglo XX, en donde se comenzaban a descubrir más teorías sobre la creación y fin sobre el universo. Bien, los científicos sostienen actualmente que el universo, que todavía está en expansión, porque las galaxias se separan cada vez más y más, va a llegar un momento en que van a concentrarse nuevamente, es decir, hacer una implusión, y esto ocurrirá más o menos dentro de 1.000 millones de años. Este Big Crunch es de las teorías más aceptadas actualmente, que el universo no se va a expandir indefinidamente, sino que se va a recoger y después vuelve a presentarse otro fenómeno de la gran explosión. Felipe Koifman, él es considerado una autoridad en Colombia, ¿no? Consultor de astrofísicos, etcétera, siendo que es médico, fíjense ustedes. Y bueno, claro, un poco incómodo la grabación, algunos cortes y todo, porque incluso fue un trámite pedir autorización para que me permitan poner la cámara ahí, ¿no? Y había un micrófono de movimiento angular, entonces cada vez que él se viraba para acá se nos entrecortaba un poco, pero en sí creo que se entiende el fundamento de lo que él explica en sí, ¿no? Haciendo un repaso de estas grandes posibilidades que nos han dejado los así considerados grandes maestros, ¿no? Desde Einstein, Stephen Hopkins. De Stephen Hopkins es de quien hemos podido tener a nuestro alcance la mayor cantidad de información. Sin embargo, ustedes pueden notar siempre que en el fondo de los argumentos de estos grandes científicos existe una especie de frustración, de gran frustración, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos nunca han aceptado nuestros límites. Ustedes van a ver que estos grandes científicos nunca aceptan sus límites, ¿ya? Es decir, tratan de ser sobrehumanos, suprahumanos. Y es lo que sucedía hasta el siglo XVIII, XIX, entrando en el siglo XX, con los astrónomos,
¿no? Entonces el astrónomo podía opinar solo hasta donde le daba el lente de su telescopio, nada más, hasta ahí nomás podía opinar. Entonces usted le salía con una teoría que iba más allá de lo que su telescopio le podría abrir. Ya no lo aceptaba, no lo entendía siquiera. Y así sigue marchando la ciencia hasta el día de hoy, los científicos hasta el día de hoy, de esa misma manera, ¿no? Y se nota, pues hay una gran frustración. Está bien. Lo que pasa es que no quieren aceptar sus límites. A la final, Hopkins se fue de este planeta aceptando la existencia de vida extraterrestre, ¿no? Y bueno, pues doctor, dicho sea de paso, cuando yo hice esta grabación tenía 87 años doctor, ¿no? Me imagino que esto fue hace unos 7 años, 6, 7 años. Yo creo que él ya, no sé si seguirá entre nosotros, pero debería tener 93 años, ¿no? Creo que era una de sus últimas conferencias y me decían, Jaime, es importante que lo escuches porque es considerado una autoridad acá Y así fue. Entonces, fíjense ustedes, quien propone la teoría del Big Bang inicialmente fue un sacerdote jesuita. O sea, no fue un científico ni un civil, fue George Lemaitre. Entonces, fíjense ustedes, o sea, estas cuestiones nos dan a entender a nosotros que en cierto momento los científicos y los religiosos pueden conciliar, se puede conciliar una postura. Lo que pasa es que los dos tienen un ego de autodefensa de sus teorías y ahí se daña todo. Ahí se daña absolutamente todo, ¿no? Y bueno, pues no sé si ya estaban enterados, pues por ley universal de polaridad, para que exista el Big Bang tenía que asomarse el Big Crunch, ¿no? Bueno, a ver, mis queridos amigos, de la intervención de este doctor, porque luego le vamos a ir a otro doctor que me gustó también las cosas que dijo en su momento, ¿no? ¿Alguna pregunta? ¿O le seguimos? A ver. O sea, también en Chile hay esos telescopios que han visto ya Mire, el nacimiento de estos mire, universos. Chile va a la vanguardia de hace muchos años atrás, pero hace muchos años atrás a la vanguardia en astronomía en toda América Latina. Yo diría que va al mismo nivel de México, al mismo nivel de México. Tal vez en ciertas cosas muy superiores por su infraestructura, ¿no? Yo me acuerdo allá en la década de los 80, cuando visité por primera vez ahí en el Cerro Tololo, hay un gigantesco telescopio que era de la NASA y era un trámite para que a uno le permitan ir ahí, ¿no? Porque eso era de los gringos y La Silla, ahí un Cerro La Silla también, o sea, unos telescopios gigantescos. Lógicamente, cuando usted hablaba con esta gente, uno de ellos estaba, por cierto, manejado por un sacerdote jesuita, ojo con eso, los jesuitas tienen mucha relación con la NASA, mucha relación con la NASA. Y ahora Chile tiene ese proyecto gigantesco que es el proyecto ALMA, ¿no? Unos telescopios formidables ahí en el desierto de Atacama. Y incluso ahí en San Pedro de Atacama, que estuvimos en algún momento, hay incluso un museo de astronomía, ahí en San Pedro de Atacama, ¿no? Una ciudad muy fría donde nunca llueve, me decían, nunca llueve, nunca llueve. Bueno. Entonces, en Chile, imagínense que hay yo no sé si sea profesión, pero existen los poetas astrónomos, son poetas que hacen versos al universo. Hay poetas. Yo tuve un amigo que era poeta del universo y me regaló un libro de versos del universo, de esos que se inspiran ahí en la noche viendo las constelaciones y hacen su discurso y hacen un verso sobre el universo. No, Chile va adelante mucho en esto con nosotros, ¿no? Pero mucho, muchísimo. No se le presta atención al tema. ¿Alguien desea algún comentario, alguna pregunta más? Miren, les cuento esta anécdota que me viene a la cabeza hablando de Chile. Una niña de apellido Castillo, que hace tiempo que no la veo, me pidió que
apoyara para estudiar astronomía. Lógicamente aquí no hay, entonces nosotros hicimos toda la gestión en la embajada de Rusia en Quito y le dieron una beca y fue a San Petersburgo, ecuatoriana ella, quiteña, y vino graduada de astrofísica, 6 años estudió ahí. Cuando ella regresó, vino, conversó conmigo, gracias Jaime, que eso, y ahora, ¿en qué trabaja? Entonces, fíjese de San Petersburgo, mandan un listado a todos estos laboratorios del espacio que hay en todo el mundo y le llamaron de Chile, justo del proyecto ALMA, a esta niña. Y hasta ahora está trabajando ahí, en Chile, en el proyecto ALMA ecuatoriana, esta niña Castillo. Hay otro, Vladimir Armijos, que trabajó con nosotros en CEIFO, me acuerdo. Él también estuvo 6 años, es astrofísico, se graduó, vino acá. Y como era lojano, lo tenían ahí en la prefectura de Loja, lo tenían ahí de amanuense. No conseguía trabajo, pero tampoco quería irse a otro lugar. Y vino en problemas, porque vino con su esposa y su hijo, ¿no? Entonces estaba en problemas. Ahora alguien me dijo, no me acuerdo, incluso yo le ayudé a hacer el lanzamiento de un libro que él hizo en Loja, hicimos un congreso, le ayudamos un poco y bla, bla, bla. Pero ahora alguien me dijo que estaba encargado de ese observatorio astronómico que hay en Quito, que tiene un telescopio de hace 3 siglos atrás. Me dijeron eso, no sé. No, algún rato que esté por Quito, si se dan las cosas, lo visitaré. Vladimir Armijos se llama él, Vladimir Armijos, ¿no? Pero trabajó con nosotros en CEIFO, fíjense, en CEIFO. Ya saben qué es CEIFO, ¿no? Bueno, vamos a continuar viendo a otro doctor, no de tan entrado en años, pero a mí me gusta escucharles a estas personas. Y yo les sugiero que cuando ustedes se enteren de que hay una conferencia de un doctorcito que tiene 87, 88, 90, vayan a escucharle al viejo porque ahí hay experiencia, ahí hay cosas y háganle preguntas y es entretenido el asunto. Ya, entonces vamos con la segunda parte de esto. Voy a tratar de mostrarles un poco mi reacción a la excelente conferencia que ha hecho el doctor Koifman y trataré de no repetir lo que él explicó muy claramente. ¿Cuál es la diferencia entre religión y ciencia? Pues el mismo Stephen Hawking dice que la religión se basa en la autoridad, la ciencia se basa en la observación y la razón. Y en la religión lo que cuenta son los libros sagrados, la fe y las creencias. Pero miren todas las ciencias que tienen que ver con el concepto científico de la cosmología y con el desarrollo de la cosmología. No solamente es la cosmología como tal, sino todas estas tienen que ver con la creación del universo y todo lo que ha ocurrido en nuestro mundo después de la gran explosión, el Big Bang, que la Real Academia de la Lengua Española la acepta como tal. De manera que en el diccionario de la Real Academia Española ya aparece Big Bang en vez de la gran explosión. Estamos entonces frente a que nos vamos por el creacionismo con un ser superior, un Dios que tienen las religiones, que hizo todo lo que vemos hoy a nuestro alrededor, o nos vamos por el evolucionismo, que partiendo de la nada apareció la materia, hace la gran explosión, se dispersa energía, esa energía con el paso de los miles de millones de años se convierte en materia, la conversión de energía en materia es fundamental, y esa materia es inorgánica, luego es orgánica, luego es prebiótica, luego es biológica y nace la vida. Todo ese proceso, y ya el doctor Koifman mostró cómo en nuestro planeta, que es muy joven, dentro del universo, aparece la evolución, y aquí vemos la evolución del ser humano. Él mostró también el fresco de Miguel Ángel en la Capilla Sistina, la creación de Adán, o aquí está Darwin, quien señaló
que de este organismo unicelular que apareció por primera vez en los mares primitivos, por el proceso evolutivo, fue avanzando en sus grados de complejidad, en tal forma que podemos aceptar la evolución como una secuencia de mayor complejidad. Y esa mayor complejidad entonces le permitía adaptarse al medio ambiente. Al principio, todos los organismos vivieron en el mar, luego fueron anfibios, podían vivir en el mar, pero salir a la tierra firme, y luego solo pudieron vivir sobre la tierra firme, como es el hombre. Y aquí está la imagen de Darwin. La NASA tiene algo que seguramente muchos de ustedes aficionados a estas cosas habrán consultado. Es una especie de universidad en línea y le da a uno unos cursos de cosmología, que son estos. Y aquí está el estudio del universo y define qué es la cosmología, como el estudio científico de las propiedades en gran escala del universo en su totalidad, como lo vemos hoy. El nacimiento del universo lo explicó muy bien el doctor Koifman, partiendo de esa partícula infinitamente pequeña, infinitamente densa, que hace explosión, dispersa energía. Con el tiempo la energía se va transformando en materia, y la materia va dando lugar a todo lo que vemos en el universo, a las galaxias. Y sobre la faz de la Tierra, que es un planeta que él describe como el planeta azul, muy joven, aparece la vida. Y la Biblia habla del Génesis, y a mí me gusta mucho el término de la bioquímica del Génesis, porque fíjense que por primera vez empieza uno a ver cómo la ciencia, la bioquímica, habla del Génesis, que es una concepción religiosa. Y eso nos permite ver el origen y la evolución de la vida con las dos ópticas, la óptica religiosa y la óptica científica. No me demoro acá, porque ya el doctor Koifman lo explicó muy claramente, pero realmente este es uno de los aportes científicos, como él lo dijo, más importantes en la historia de la ciencia, y nos transformó la concepción del mundo y de la manera como funciona. Y hoy día ya no es solamente con la geología y tal que describimos el universo, sino con la relatividad de Einstein, o con la mecánica cuántica. Y también él se refirió ahora a las partículas subcuánticas, como el famoso bosón o la partícula de Dios. Si uno quisiera explicar rápidamente cómo fue eso de la formación de una estrella, tiene que pensar que en el universo que había ese polvo cósmico fundamentalmente es hidrógeno. Esas nubes, que son fundamentalmente de hidrógeno, hacen un proceso de gravedad, de colapso gravitacional, y en la medida que colapsan y se van formando más sólidas, aumenta la temperatura tremendamente y viene lo que se llama la fusión nuclear. Y entonces el hidrógeno y el helio se unen y aparece una estrella como el Sol. El Sol nuestro, 80% es hidrógeno y alrededor de 18% es helio, y lo demás son los otros elementos. De manera que este es el proceso que da lugar a la creación de una estrella, y las estrellas forman todo lo que nosotros podemos observar hoy con esos telescopios que están en Chile, y sobre todo con el telescopio que está girando alrededor de la Tierra. Stephen Hawking, seguramente el físico más importante del momento, tiene una esclerosis lateral amiotrófica, que le empezó a los 21 años. Y a los 21 años los médicos, sus neurólogos, le dijeron que él tenía máximo 3, si mucho 5 años para vivir.
conociendo eso, se casó. La señora sabía eso y se casó. Hoy tiene 74 años. Y él dice que los milagros no existen. Pero a ver si aquí hay algún neurólogo que nos diga si no es un milagro que una persona que a los 21 años le diagnostican una esclerosis lateral amiotrófica y sigue vivo a los 74 años. De manera que, en cierta forma, él es la demostración de que sí hay milagros. En todo caso, es una personalidad fascinante. Yo no lo he oído en vivo. He estado en la Universidad de Cambridge en varias ocasiones. Ustedes saben que él ostenta, se retiró recientemente, ya por edad, la cátedra newtoniana. Él ocupa la cátedra que tuvo Newton. Y se comunica, como dijo Felipe, por medio de este computador que le hizo a la IBM, porque él solo puede mover los ojos y las mejillas. Y esta silla electrónica, y tiene un sintetizador de voz. Y es muy difícil entenderle. Yo he visto varias películas de él, pero tiene que tener otra persona al lado, como traduciendo lo que él está diciendo, porque con el sintetizador de voz es muy difícil entenderle. De todas maneras, él definitivamente revolucionó nuestra concepción de lo que es la creación del universo y el funcionamiento. Entonces, ¿qué fue lo que él dijo en su libro, que es el más famoso de todos, tal vez, la breve historia del tiempo? Dijo que había una partícula infinitamente pequeña, infinitamente densa, donde estaban concentrados todos los materiales que vemos hoy, que hace esa explosión que él describió, y en los primeros segundos, millonésimas de segundos, como decía Felipe, y luego segundos, y luego horas, y luego años, y luego siglos, y luego miles de años, y luego la materia, la energía que sigue expandiéndose, se va convirtiendo en materia, y se forma por primera vez algo sólido. La energía se convierte en materia, pero han pasado ya miles de millones de años después de la gran explosión. Esto fue lo que se conoce hoy día como el Big Bang, y como les digo, es un término que la Academia de la Lengua acepta. Es en realidad la liberación hipotética de toda la energía, toda la materia y toda la antimateria que existe hoy en el universo. Y para los que no somos físicos, es bastante difícil comprender todo esto. Y sobre todo, mucho más difícil, María Teresa, mucho más difícil comprender que antes de esto no había nada. No había tiempo y no había espacio. Caramba, le cuesta a uno mucho trabajo concebir que no hay tiempo y que no hay espacio, que hay nada. Nada es nada. Y por primera vez aparece esa partícula que hace explosión y da lugar al universo. Este es el libro que ustedes todos seguramente habrán leído, que tiene varias ediciones, está editado en todos los idiomas del mundo, y aquí está entonces el proceso. Aparece esa partícula tan pequeña, tan sumamente densa, que hace explosión. Eso se llama una singularidad original. Y esa partícula explota y entonces se forma el espacio y el tiempo. Y por primera vez aparece en el espacio del tiempo. Y viene luego, lo más importante, a lo cual me refería antes, la conversión de energía en materia y la fórmula famosa de Einstein. Este esquema muestra la gran explosión aquí, el Big Bang. Esto todo es todavía energía. Aquí empieza la energía a convertirse en materia y empiezan a aparecer los antecesores de las estrellas y de los planetas y se forman las primeras galaxias y el universo sigue en expansión y estamos aquí. Estos son como cortes transversales de lo que es el universo. La flecha del tiempo es esta y va en esta dirección y por eso todos envejecemos. María Teresa, si tú llegas al momento en que la fuerza de la expansión
ya es más débil que la fuerza de la atracción, entonces la fuerza de la atracción hace que se devuelva todo y viene la gran implosión que explicaba el doctor Koifman, y la flecha del tiempo se devuelve. Y María Teresa, si tú tenías en ese momento 70 años, empiezas a rejuvenecer y te devuelves porque la flecha del tiempo se devolvió. Este es el telescopio especial de Hubble. Pues en los ratos en que me meto a leer estas cosas, realmente es un aparato verdaderamente extraordinario. Está en órbita y es el que ha permitido realmente descifrar todo lo que explicó el doctor Koifman con tanta claridad. Y este es un esquema muy parecido al de él. Miren, aquí está entonces la gran explosión, y lo primero que uno ve aquí es esa dispersión de la energía, y aparecen estas radiaciones cósmicas que las llaman los astrónomos de fondo. Y este aparato, que ahora vamos a ver qué es, que está en órbita también, ha podido ver esto, y entonces ve como el origen del universo, porque todavía hay rastros de eso. En las últimas publicaciones en internet de la NASA, uno puede ver cómo es de interesante lo que han logrado ver con esta sonda, captando lo que fue, digamos, el embrión del universo y que todavía existe. Y aquí hay materia y hay antimateria, y hay materia oscura, que no da luz, que no la capta y por consiguiente no la proyecta, y que hace sombra y entonces se interpone. Todo eso son los desafíos que tienen pero perdón, aquí, como decía Felipe, han pasado 13.700 millones de años, y esta cifra, que yo al principio la usaba era 15.000 millones, ahora la dan ellos con mucha seguridad gracias a lo que esta sonda ha podido detectar. De manera que leyendo uno esas cosas se da cuenta de que es bastante preciso la cifra de los 13.700 millones de años. Esa es la edad del universo. Nosotros estamos en este momento aquí. Y el universo sigue en expansión hasta cuando la fuerza de la expansión se debilite y gane la fuerza de la gravedad y viene la contracción, el Big Crunch que nos explicaba Felipe. Esta es la sonda, es la WMAP, que quiere decir eso, Wilkinson Microwave Anisotropy Probe, es la sonda de la NASA. Ese es un aparato, yo me puse a mirar ahí en internet lo que es ese aparato, es verdaderamente maravilloso. Y lo que hace es mirar, en el fondo, y como mirar al pasado, es como si los médicos tuvieran un retrospectoscopio. Entonces miran hacia el pasado y detectan aquellas ondas primitivas de la gran explosión, y por los cálculos matemáticos que ellos hacen, los cuales nosotros los médicos somos tan reacios a meternos en las matemáticas, han podido calcular esa cifra de la edad del universo que les di. Esta fue tal vez la expresión que estremeció al mundo católico y que puso al Vaticano en aprietos, y concentró en ese momento a los asesores científicos que tiene el Vaticano, entre ellos en aquella época Laín Entralgo. Ustedes saben que fue el presidente de la Real Academia de la Ciencia y de la Real Academia Española, y que fue un católico convencido, pero un gran científico. Y el Vaticano dijo, bueno, pero mire lo que dice este señor. En el pasado, antes de que entendiéramos la ciencia, era lógico pensar que Dios creó el universo, pero ahora la ciencia ofrece una explicación más convincente. Y empezó el Vaticano a pedirle a sus científicos que dieran una explicación que la gente pudiera entender. Y luego en su último libro, que es del 2010, que también lo mostró Felipe, El Gran Diseño, dice que el universo surgió de la nada, como él decía.
de forma espontánea, como consecuencia inevitable de las leyes de la física. Es decir, que el universo sí puede nacer sin necesidad de un creador. Y este es el libro. Este es el libro que todos tenemos, que ha sido también traducido. Esta es la edición en español, la edición en inglés es del mismo año, del 2010, este es de la editorial Crítica. Y dice eso, que el Big Bang es consecuencia única de las leyes científicas de la física y por consiguiente Dios no existe. Y ahí sí el Vaticano pues está sumamente preocupado y todas las demás religiones muy preocupadas. Porque ese es un hombre tremendamente respetable y reconocido tal vez como uno de los científicos más importantes que ha tenido la humanidad. Pero fue él el primero que dijo eso. Demócrito de Abdera, siglo V y IV antes de Cristo, en la ciudad de Abdera, a donde fue Hipócrates. Y cuando llegó Hipócrates a esa ciudad le dijeron que el filósofo de Abdera estaba enfermo, que había perdido el juicio, que estaba loco, y que lo tratara. E Hipócrates fue y se encontró no con un loco, sino con un genio. Y se estuvo con él, según entiendo, 3 a 5 años en Abdera. Y él dijo esto: el origen del mundo no es la creación por uno o varios dioses. Los griegos tenían no un dios, tenían muchos dioses, sino que la naturaleza se crea por sí misma, gracias a una fuerza espontánea, physis. Eso lo decía este señor, que también fue el primero que planteó la teoría atómica, fue el primero que habló de los átomos, y fue el primero que dijo lo que es un átomo. Y estamos hablando del siglo V, del siglo IV antes de Cristo. Este es uno de los filósofos presocráticos jónicos, en lo cual sí he profundizado yo bastante, más importante, porque la ciencia realmente nació no con la Grecia clásica, sino nació antes de la Grecia clásica con los filósofos jónicos que fueron del siglo VII y siglo VI antes de Cristo, sobre todo en las islas y en las costas del Asia Menor. Tales de Mileto es el principal de ellos. Y estos son los científicos que también Felipe mostró, y otra vez la evolución del hombre, y todos ellos tuvieron que ver y hicieron sus aportes. Ahí aparece Einstein, aparece hasta Descartes. Pero hay una persona que es muy poco conocido por parte de los médicos. Yo dicto la clase de Historia de la Medicina que la dábamos aquí para la Universidad de La Sabana y en los Andes, y siempre hago que mis estudiantes compren este librito. Es un librito así de grande que fue escrito en 1923 por este señor Alexander, así se escribe en ruso, de la Academia de Ciencias de Moscú, y él plantea el origen de la vida. ¿Qué es la vida? Y fue en 1923. Esta edición, aquí ustedes ven que es la edición panamericana de la de Bogotá, no de la de Buenos Aires, y vale, yo creo que 15,000 pesos el librito. Ya todos los estudiantes lo compran, y siempre compro 4 o 5 y lo rifo para que los estudiantes se motiven. Y miren lo que este señor hizo. Dijo: la teoría de la aparición de la vida es un fenómeno precedido por un largo y gradual proceso evolutivo de compuestos de nitrógeno y carbono sobre la faz de la Tierra, lo que se llama evolución química. Y plantea cómo los elementos que nacieron de aquella gran explosión y se fueron transformando dieron lugar a la evolución química, de la cual nació la vida. Y este es el libro de Darwin. Yo doné mi biblioteca a la Universidad Nacional de Colombia y soy el afortunado poseedor de un ejemplar de la primera edición, 1859, del libro más famoso de Darwin. Es la 9ª impresión la que yo tengo, pero es del año 1859, 9ª impresión de la primera edición. Y él planteó la evolución. Y como les digo, gran preocupación en el Vaticano, porque ¿cómo así, si la Iglesia dice que el mundo se creó en 6 días, y cómo así que ahora este señor viene a hablarnos de miles de millones de años? Un problema serio.
A mí me gusta mucho esta ilustración, que al principio lo confunde a uno, pero es bastante clara. Esta es la Tierra primitiva cuando la atmósfera no tenía oxígeno y la atmósfera tenía hidrógeno, amoníaco, metano y otros gases. El Sol brillaba a través de esa atmósfera sin oxígeno. Grandes volcanes todavía, la Tierra todavía muy caliente, lava que caía sobre un mar primitivo y grandes tempestades eléctricas. Y la conjunción de ese ambiente hizo que los átomos que estaban ahí en ese mar primitivo, consecuentes de esa transformación de energía en materia, se fueran uniendo y formando moléculas muy pequeñas, muy simples, luego cada vez más complejas, estamos hablando ya de miles de años y de millones de años, y se van volviendo complejas y mucho más complejas. Aquí hay inclusive una de una proteína, y en el curso de eso aparece esto. No tiene membrana, pero es un globo, y en el interior un hilito rojo, y ese hilito rojo es el ácido desoxirribonucleico. Y entonces en la Universidad de Chicago reprodujeron en el laboratorio este ambiente, le descargaron unas descargas eléctricas durante 8 días, y al final de los 8 días, en el fondo del recipiente, donde había las descargas eléctricas en un mar reproducido y con una atmósfera como esta, aparecieron aminoácidos y aparecieron moléculas muy parecidas al ácido desoxirribonucleico. Y eso se repitió luego en la Universidad de Miami. Por consiguiente, en el laboratorio se pudo reproducir lo que decían los cosmólogos que fue el origen del universo. Premio Nobel para esa persona. Entonces, esto es lo que dice la ciencia. Y estas son las dos grandes ciencias que estudian hoy el universo, la Tierra, la vida, la cosmología y la biología evolucionista. ¿Y qué dice la religión? La religión dice, y esta es una fotografía que yo mismo tomé de las pirámides de Teotihuacán, cerca de la Ciudad de México, y cuando ya me subí al carro que había alquilado y le eché la última mirada a la pirámide de la Luna, vi que había el arco iris ahí. Y entonces me bajé. Yo he sido siempre un fotógrafo aficionado. Algunos dicen que mi profesión era fotografía y mi afición la medicina. Y tomé esta fotografía. Pero miren lo que decían los aztecas. Miren lo que decían. Cuando aún era de noche, cuando aún no había día, cuando aún no había luz, se reunieron, se convocaron los dioses aquí en Teotihuacán. Muy parecido a la Biblia. No había nada, pero los dioses se concentran y crean el mundo. ¿Y cuál es ya también Felipe lo mencionó, el primer versículo de la Biblia? En el principio creó Dios los cielos y la tierra era caos y confusión y oscuridad por encima del abismo, y un viento de Dios aleteaba por encima de las aguas. Es el Génesis, el primer versículo del Génesis. Y otra vez la pintura de Miguel Ángel, en el fresco en la Capilla Sistina. Y entonces esta Biblia del siglo XVI, miren lo que dice, la ilustra. En el primer día, Dios creó el cielo y la tierra, es decir, hubo ya tierra y hubo espacio por encima de la tierra. En el segundo separó el firmamento de las aguas. En el tercero hizo la tierra firme y las plantas, los primeros organismos vivos. En el cuarto, el sol, la luna y las estrellas. En el quinto hizo las aves y los peces que vivían en el agua. Y en el sexto hizo los animales de la tierra firme y el hombre. En 6 días. Y el séptimo día descansó. Entonces la Biblia dice que la creación fue en 6 días. Y un día nosotros
lo consideramos 24 horas, ¿no? Pero puede ser una metáfora. La ciencia dice que nuestro mundo se originó a partir del Big Bang hace 13.700 millones de años, pero que el planeta azul, nuestra Tierra, solo tiene 4.600 millones de años. Y la Iglesia dice que tiene 6 días. ¿Pero qué quiere decir días? Si yo le pregunto a la gente aquí qué es un eón, yo creo que la mitad de la gente no sabe qué es un eón y yo tampoco sabía. Entonces me tuve que ir al diccionario de la Real Academia. Y mire lo que dice la Real Academia. Un eón es un periodo de tiempo indefinido de larga duración. Entonces me puse yo soy muy malo con matemáticas, pero tengo mi calculadora ahí en el teléfono, y dije, hombre, voy a dividir 4.600 millones por 6, para que me dé un día. Y entonces digo, un día es un eón de 766 millones de años. Y entonces cuando yo multiplico 766 millones por 6 días, me da 4.596 millones de años contra 4.600 que dice la ciencia. No hay sino 4.000 millones de diferencia. Entonces, sí podemos decir que la Biblia muestra lo mismo que dice la ciencia. Y entonces, lo que dice Darwin en su libro, vuelvo a mostrarles la secuencia, y tengo que decir que esto, lo que la Biblia es, describe la evolución. En vez de un día, hablemos de un eón. Un día es una metáfora para indicar un periodo de tiempo. Y Stephen Hawking, que está en esta situación, dice que no hay ningún Dios, soy ateo. La religión cree en los milagros, pero estos no son compatibles con la ciencia. Y como les digo, yo creo que para nosotros los médicos, Él es un milagro. Y entonces aparece el dedo de Dios y le dice, Stephen Hawking, ¿por qué me haces esto? Y él contesta, vaya, casualmente, llevo un montón de tiempo queriendo hacerte la misma pregunta, ¿por qué me haces esto? Muchas gracias. Bueno, la mayoría de estos astrofísicos nunca se preocuparon siquiera de analizar un poco de lo que se llama metafísica o todas estas ciencias que le darían explicación a esos grandes vacíos que ellos tienen del espíritu, ¿no? Y ahí radica la diferencia. Les hemos mostrado estos dos científicos que, imagínense, son muy apreciados en Colombia por la Academia de Ciencias de Medicina, sobre todo, para que ustedes, por 3 razones fundamentalmente, ¿no? Primero, para que ustedes se empiecen a dar cuenta que siempre que vayan a un foro donde hablen los científicos, van a encontrar exactamente estos mismos argumentos. Nunca más, nunca menos. Exactamente los mismos. Apelando a las metáforas de la Biblia, si es que están por aquí, pero si están en Medio Oriente, apelando a las metáforas árabes, si es que están por el norte de Europa, apelando a metáforas de los judíos o de cualquier otra religión, pero siempre apelando a eso para tratar de explicar las ideas y su convencimiento. Siempre estas conferencias apuntan a algo. Sin embargo, esto es medio ambivalente y únicamente usted, cada uno de ustedes, hace conclusiones. Pero cuando encuentran teorías contrapuestas con lo que ustedes ya van entendiendo, se genera en ustedes una especie de querer defender un argumento en el interior de ustedes. Dicen, no, pero eso, no, tranquilo. Observe, no discuta, observe. Discutir, gastar energía no le lleva a nada bueno, absolutamente a nada bueno. ¿Quién nos puede dar? Yo puedo hacer una correlación de teorías también y explicar que no es 13.700 millones de años, que de verdad son 15.000 o que son 30.000.
puedo hacer una correlación de teorías y puedo inventarme mi propia teoría. ¿De qué nos sirve eso o qué le pone eso a su vida? Nada. Es solamente un juego de la mente para tensionar el ego. Acuérdense de lo que hemos hablado, el ego. Porque ustedes van a encontrar miles de teorías, pero si es que no manejan firmemente el tema de lo que llamamos ego, siempre van a estar gastando energía en discusiones que no lleva a nada, ¿ya? Hoy los elementos y los mecanismos de la ciencia nos han permitido acercarnos muchísimo a una realidad diferente de la que siempre los científicos nos han tenido acostumbrados a escuchar. Y para esto, pues nosotros les hemos dado a ustedes pistas alternativas que son una especie como de chicas semillas, porque si algún tema de estos a ustedes les interesa, ustedes lo irán despejando, ¿no? Pero solamente ustedes. Ya les he dicho que no es necesario que gastemos energía en teorías de las cuales nunca, y repito, nunca vamos a llegar a entender. Nos vamos a aproximar por algún concepto a algo, sí, nos podemos aproximar, algo que nos deje tranquilos ya para el resto de la vida, armando ese rompecabezas. Pero nunca vamos a llegar a una verdad concluyente porque somos estudiantes de segundo grado. Estamos en un proceso evolutivo muy primario en el nivel de conciencia. Ya les he puesto el ejemplo muchas veces de lo que más rápido nos damos cuenta, ¿no? Si todavía nos matamos por un partido de fútbol, imagínense en el nivel de conciencia que andamos. Entonces, lo importante en esto, ante todas estas teorías, es aprender a vivir en paz. Esto que les estoy diciendo, si no lo entienden ahora, no importa. Algún día lo van a entender. Y van a decir lo que decía, loco, sí, esto tiene razón, me he dado la vuelta por medio mundo, he leído 400 libros y a la final me doy cuenta de que lo único que me sirve realmente es aprender a vivir en paz y para eso tenemos todas las herramientas. Para eso sí tenemos todas las herramientas dentro de nosotros mismos. Y todas estas teorías y todo eso pueden prestarse como argumentos o chispazos por ahí para ir armando su realidad. A la final de la final, cuando sabremos la verdad verdadera, será cuando ya no estemos físicamente aquí en este planeta. Pero ahí, en ese nivel de conciencia total, esto ya ni tendrá sentido para nosotros, buscar explicaciones. Tenemos que buscar explicaciones a todo aquello que nos permita vivir en paz. Yo creo que ese es un gran objetivo que pueda tener el ser humano dentro de esta realidad que vivimos, ¿no? Por eso les quise poner esto, porque en algún momento ustedes van a ir a algún foro de científicos y van a escuchar exactamente lo mismo que han dicho estos dos personajes. Ellos tienen su verdad, está bien. Ellos vibran con ese tipo de información, está bien. Pero el uno sí aceptó la vida extraterrestre, si lo escucharon bien, ¿no es cierto? O sea, el doctor que por ahí tenía el nombre, se me olvidó, Coffinen, bueno, él aceptó la realidad y dijo, bueno, entonces eso explica que debe haber vida fuera de la Tierra, viniendo del espacio exterior, en otros planetas. Claro. Algún día, yo no sé cómo, ni cuándo, ni de qué forma se va a dar, pero va a haber un boom revelador. Ojalá este conflicto que estamos viviendo hoy en día, digo estamos porque como me siento miembro de este planeta, estoy medio como integrado con la geopolítica y me doy cuenta de que ya está iniciándose un proceso en donde quede demostrado el nuevo orden mundial, del que tanto habló Estados Unidos y del que consta ahí en el billete de $1. Esa fue la intención de ellos desde siempre. Y lo que estamos viendo hoy en día, estamos asistiendo a la creación del nuevo orden mundial. Este momento ya se están polarizando las fuerzas y está quedando al descubierto muchísimas barbaridades que personas antes no las vieron y que hoy vamos a ver.
Y entonces el mundo se va a polarizar cada vez más, ¿no es cierto? Entonces, será multipolar, sí, pero estamos asistiendo a la creación del nuevo orden mundial. Y esto para algunos a lo mejor pase desapercibido, depende del tipo de información que consuman, pero en algún momento se darán cuenta de que ese fue el propósito de toda el ocultamiento de la gran información, de la información que realmente era trascendente para los seres humanos y que esta gente lo sabía, pero siempre lo ocultó. Este doctor que hablaba ahí a medias, el primer doctor, él es masón del grado 33, de gran maestro y no sé cuánto. Y la masonería fueron la francomasonería en Estados Unidos fueron los que incitaron la creación del nuevo orden mundial, que ha tomado años y años y años, pero ahora vemos que ya se está perfilando, ¿no? Bueno, a ver, mis queridos amigos, ¿algún comentario de lo que acabamos de escuchar? A ver, entonces voy a hacerles unas 3 sugerencias o aclaraciones ahora que terminamos el taller número 10. Miren, ya esta tarde ha salido toda la paquetería con el material de apoyo para ustedes, ¿no? Recuerden que de aquí nos veremos con las personas que deseen continuar con nosotros. Nos veremos en el mes de agosto o septiembre, por ahí ya les pondremos un correo con las fechas exactas. Traten de revisar los libros, los manuales que les llegan, porque esa es información complementaria para ir cerrando la idea de todo lo que han visto en el cuarto nivel. Voy a pasarles los correos a todos ustedes, como ya están en cuarto nivel. La promoción de ustedes eran 20. Hoy quedan 14 nada más, ¿no? 6 se han ido retirando. Ese es un proceso de autoselección que siempre se da. Entonces les voy a pasar el correo de las 14 personas que hacen la promoción de ustedes para que si ustedes desean se organicen en esto que se llama el grupo del WhatsApp. O sea, ahí esto está de moda porque la promoción anterior de ustedes se comunican por WhatsApp, ¿no? Entonces, todos los planes que ellos hacen, que elaboran y todo, que van bien adelante, déjeme decirle, la promoción anterior a ustedes que ya terminaron el quinto nivel, que se van a graduar el próximo mes, ya tienen hasta una plataforma de radio, ojo con eso, están bien organizados. Entonces, les voy a pasar los 14 correos de las personas que quedan con ustedes para que se unan si desean ustedes unirse, ¿no? Ya que están en cuarto nivel y si nos acompañan en el quinto nivel, pues entonces serán algo más monolítico, ¿no? Y podrán hacer sus proyectos en conjunto y todo eso. Y bueno, pues ahí, si desean, pueden ser miembros de la comunidad ufológica ecuatoriana. Ya saben que aquí no se le exige nada a nadie. Todo es voluntario, nada es obligatorio. Y cada uno de ustedes, pues, tiene voz y voto dentro de las sugerencias que se pueda hacer en este cuarto nivel. Aún así, sigan el quinto nivel, ya les hemos dicho, lo que habrán visto en toda la cantidad de videos, libros, información que han recibido, llegaremos al 10% de lo que debe conocer un ufólogo. Pero lógicamente esas ya son las bases. Todo esto van haciendo las bases de la ufología. Todo esto va haciendo las bases de la ufología. Entonces, lo básico, lo que debe conocer un ufólogo. Y luego, pues ustedes ya irán desarrollando trabajos de campo, etcétera. De hecho, ya en el quinto nivel, asignaremos a cada persona, si es que no tienen un caso, pues le asignaremos nosotros un caso para que lo investiguen y en el quinto nivel esa es la tesis de grado, ¿no? Todos las personas que están en el quinto nivel ahora vienen aquí a Cuenca, al Salón de la Ciudad, donde hay una ceremonia y
y exponen su trabajo de investigación en 6 minutos, en un video de 6 minutos, ¿no? Es más o menos el proceso en el 5º nivel. Así es que igual nos mantenemos en contacto. Ya saben, me escriben un correo, yo siempre les respondo, aunque sea 2, 3 palabras, pero les respondo. Tenemos una barbaridad de correos porque esto está creciendo demasiado y humanamente ya uno no avanza. Estamos ya en 70 y algo correos diarios. Y entonces estoy metido en este asunto de la computadora una buena parte del tiempo solo respondiendo correos, ¿no? Así es que esperamos que la información que les llegue sea de provecho y aún así, si dentro de esa información buscan alguna explicación, los libros son bastante claros, los manuales, pero si aún así necesitan alguna explicación, no duden, péguenme una cartita o me llaman, ya tienen el teléfono, a ver, aquí voy a poner el teléfono porque alguien de ustedes me pidió el teléfono a dónde comunicarse conmigo. Mire, yo estoy haciendo base aquí en Cuenca y el teléfono es el 07285-6156. Ahí les pongo en el chat, ¿no? 07285-6156. Creo que hay 2 o 3 personas que son de aquí de Cuenca. Ellos pueden llamar sin problema, sin anteponer el prefijo 07, ¿no? Bueno, eso sería todo, mis queridos amigos. Nos mantenemos en contacto y bueno, pues si es que hasta el día miércoles, es lo que les digo siempre, porque el miércoles ya es un plazo exagerado, pero si es que hasta el día miércoles no les llega su material, por favor escríbanme porque todas las 14 personas ya las hemos despachado esta tarde, ¿no? Así es que les deseo suerte con el material y nos mantenemos en contacto. Gracias por haber estado con nosotros en el 4º nivel. Nos veremos en agosto para la prueba de autoevaluación y si ustedes desean continuar con nosotros, pues tal vez en septiembre iniciemos el 5º nivel. Gracias por todo. Un abrazo. Gracias, Jaime.